Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hoy vamos a hablar, siempre relacionado con esta emergencia sanitaria, los temas médicos son de mucho interés por parte de ustedes y además otros temas que tienen que ver, porque lo que se demostró en esta pandemia es que cuanto más saludable es el cuerpo de una persona, mejor puede enfrentar una situación de emergencia pandémica como esta. Entonces empezamos a ver distintas comorbilidades o condiciones que la gente tiene por la razón que sea, genética o simplemente por malos hábitos y su predisposición. Entonces fue como un llamado de atención. Y ahora que estamos emergiendo de esta pandemia, ya por ejemplo en Estados Unidos, nunca se debió haber dejado de salir a caminar al aire libre, ¿no? Que es un ejercicio excelente, pero ahora no hay excusas. Entonces vamos a hablar de la edad biológica, es decir, lo que el cuerpo nos dice, la edad que tenemos, versus la edad del calendario, lo que nos dice nuestra fecha de nacimiento y demás. Vamos a hablar del corazón también. Por eso contamos con la presencia del cardiólogo Francisco López Jiménez. El doctor Jiménez es médico internista también en la Clínica Mayo, en la ciudad de Rochester, en Minnesota. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Bueno, en general, ¿es más común ver que el cuerpo de la gente está más envejecido que lo que dice el calendario o es al revés, en líneas generales? Bueno, en general vemos los dos casos. Hay personas que están más envejecidas de lo que su edad dice y hay personas que son mucho más jóvenes biológicamente. Realmente lo vemos de los dos lados. Y cuando yo decía al principio por cuestiones hereditarias o de malos hábitos o de buenos hábitos para aquel que se ve más joven y que su cuerpo dice que es más joven, porque no hay que confundir el aspecto con el funcionamiento de los órganos, ¿no? Exacto. ¿Qué hábitos le viene a la mente que son realmente malos para la multiplicidad de órganos que tenemos? Bueno, pues de hecho hemos demostrado que personas que fuman, personas que no hacen ejercicio, personas que tienen el colesterol alto, usualmente por hábitos alimenticios malos, tienden a tener una edad biológica mayor que la edad cronológica o la edad de calendario que ellos tienen. Y lo mismo sucede con personas que tienen problemas hereditarios o congénitos que les afectan el corazón u otros órganos. Parece ser que también de manera genética algo puede determinar qué tan rápido envejecemos. ¿Cuán pernicioso para el corazón es el sedentarismo? Bastante, bastante. De todos los hábitos que más afectan al ser humano, yo diría que es el estar sentado todo el día y no hacer ejercicio. Y al revés también, a los pacientes les decimos que la mejor medicina que pueden tomar es el ejercicio, porque eso les reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares a, digamos, a la mitad tan solo con hacerse activos. ¿Y qué significa ser activo? Ser activo significa dos cosas que usualmente las personas confunden. Una es el estarse moviendo durante el día y básicamente sentarse poco tiempo o estar poco tiempo sentado de manera continua. No dejar que pase una hora sin que uno se pare y se mueva. Entonces, el estar activo puede definirse solamente con tener movimiento durante el día, aun cuando la persona no hace ejercicio. La segunda forma de ser activo, y es como las personas usualmente reconocen ser activo, es hacer cierto ejercicio y se recomienda 150 minutos de ejercicio moderado o intenso por semana. Entonces, se recomienda que se hagan las dos actividades, moverse y ejercicio. 30, es decir, 30 minutos por día en una semana hábil, ¿no? De lunes a Claro, viernes. claro. Ok, el ejercicio debe ser moderado, ligero, continuo, de esfuerzo. Por ejemplo, estoy pensando en un hombre de 80 años que el médico le dice, salga a caminar todos los días, 30 minutos por lo menos. Pero una persona de 80 años no puede hacer power walking, que es cuando vemos a la gente que va caminando así, que no corre, no trota, pero camina así. Entonces, continuo, con esfuerzo o cualquier tipo de ejercicio es suficiente. Bueno, cualquier tipo de actividad física y ejercicio son buenos para el corazón.
Lo que sucede con ejercicio más moderado o intenso es que es ejercicio más eficiente, es decir, que se requiere menos tiempo para la misma cantidad de beneficio que se pueda obtener. Por decirlo, si se hace una caminada fuerte, intensa, o correr, o jugar fútbol, o jugar básquetbol, con 20 minutos o 30 minutos es el equivalente más o menos de una hora, hora y media de caminar, por ejemplo. Ah, ok. ¿Cuán beneficioso para el corazón es el hecho de hacer ejercicio de esfuerzo? Es decir, en una cinta transportadora o un stair climber, ¿no? Esos pasos como una escalera que uno va subiendo, que es mecánica para Sí. tener el movimiento, y que uno realmente está haciendo un esfuerzo grande. Mira, te voy a enseñar, aquí lo tengo en la oficina. Lo que Ajá. tratamos de, bueno, lo que tratamos de hacer aquí en la clínica es que lo que enseñamos lo hacemos, y muchos compañeros tienen sus aparatitos en la oficina, algunos tienen una banda en la oficina, tengo algunas pesas aquí. Uh, muy buena pregunta. Una cosa que es importante que las personas reconozcan es que el ejercicio se debe hacer de acuerdo a lo que se tolere, y se debe de procurar llegar a un esfuerzo físico donde se sude y donde el corazón lata más rápido, asumiendo que no tienen problemas cardíacos ni ninguna contraindicación. Una persona de edad mayor, una persona de 80, 85 años, va a lograr eso, quizá con un esfuerzo menor en general, pero para su edad va a ser un esfuerzo muy grande. ¿Y cómo lo sabemos que hizo el esfuerzo adecuado? Es que suda y su pulso o su latido cardíaco se hace más rápido. Una persona que ya tuvo de joven mucha actividad física rutinaria, tienen memoria, ¿no? Los músculos del cuerpo tienen memoria. Es la misma función para el corazón, porque en definitiva el corazón es un músculo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí existe, no tanto como quisiéramos pensar. Hay Ah. pacientes que llegan que quieren empezar a hacer lo que hacían a los 15 años, a los 20 años, y tienen 50, 60 años de no hacer ningún ejercicio. Entonces, hay cierta memoria, pero se tiene que volver a empezar de cierta manera para volver a entrenar el corazón. De hecho, una recomendación que le damos a los pacientes es de que hagan las cosas con moderación y que procuren no llegar a su meta en un corto plazo. La gente puede planear un maratón, puede hacer un triatlón, pero tienen que hacerlo con mesura, con planeación, para que no sea un cambio repentino. Y también para que Porque no sea un esfuerzo desmedido que lo frustre, ¿no? Que sea progresivo e incrementando la demanda que uno le impone al cuerpo. Por lo menos así lo hago yo cuando tomo una pausa, me voy de viaje y vuelvo a la rutina, trato de volver de a poco para que no sea frustrante. Doctor, ¿qué es el corazón graso? Porque sabemos del hígado graso, pero ¿qué es el corazón graso? el corazón graso es cuando se acumula grasa alrededor del corazón y también penetra en las fibras del corazón de una manera, se puede decir como invasiva o de una manera anormal. Es decir, no es normal que el corazón tenga grasa que le penetre en las fibras musculares, pero en personas que tienen mucha grasa, y aún en personas que no tienen mucha grasa, pero que no hacen ejercicio o que tienen lo que se le llama síndrome metabólico, que es cuando la grasa se acumula en las vísceras o en el abdomen. Esa grasa es la misma grasa que está en el corazón, y es una grasa que es muy mala, es una grasa que causa mucha inflamación, causa que las arterias tengan placas de colesterol, y se Oh, sabe o se ha visto que también hace que el corazón se debilite. Entonces, una cosa realmente mala. Estamos aprendiendo apenas qué es eso, porque es un concepto que no conocíamos hace 15 años. a pesar de haber conducido autopsias en cadáveres, etcétera, no se Exactamente. advirtió. Muy interesante, porque es una observación que hicieron patólogos desde hace 40, 50 o más años. Se dieron cuenta que ciertos corazones tenían mucho más grasa que otros, pero se consideraba que simplemente era grasa que estaba ahí como una reserva de energía, como se ha considerado Mm, la grasa en todo el cuerpo. Pero hemos aprendido que no todas las grasas son iguales, que las grasas que están pegadas a los órganos tienden a ser grasas más malas, más mm. malignas, porque causan mucho daño local, igual con el hígado, igual con otras partes del cuerpo.
El problema con el corazón es que como es un músculo, cuando entra la grasa y le penetra, le afecta su función y de hecho puede causar ritmos irregulares y aún ritmos mortales, donde el corazón empieza a latir de una manera muy rápida y el paciente puede morir. Y cuando detecta a un paciente que tiene corazón graso, ¿qué características tiene la persona? Bueno, por fuera puede no notarse nada diferente. Usualmente es una persona que tiene un abdomen más grande y particularmente que tienen el abdomen más grande que la cadera. Si se miden con una cinta el abdomen, el perímetro del abdomen a la altura del ombligo, se van a dar cuenta que ese perímetro es mayor que el perímetro a nivel de los glúteos o en la cadera. Cuando eso sucede, usualmente quiere decir que la persona tiende a acumular grasa de la mala, grasa visceral. Y esa grasa es la grasa que está entre los intestinos, es la grasa que está dentro del hígado y es la misma grasa que está alrededor del corazón. ¿Y alguna indicación más, como por ejemplo alto colesterol, alcohol, consumo de alcohol excesivo? No, lo que se tiende a ver es de que los triglicéridos usualmente son altos y el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, usualmente está bajo. Y Ajá. usualmente esos pacientes también tienen el azúcar elevada. Muchos de ellos son diabéticos, algunos no son todavía diabéticos, pero ya el nivel de azúcar ya está en los rangos anormales. Uh-huh. Y frecuentemente tienen presión alta también. Doctor, recién usted mencionaba el tema del abdomen y ahí vamos a ver si podemos desterrar una creencia popular. Cuando dicen, ¿ves ese cuerpo? Que la panza comienza desde arriba, es muy malo para el corazón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Wow, ¿por qué? Verdadero. Porque, bueno, cuando se define ya que la panza inicia desde arriba es porque en esa persona la grasa se está acumulando primordialmente en la parte central, en la parte visceral. Y uno puede ver eso a pesar de que la persona tenga unas piernas muy delgadas o brazos muy delgados, que no tenga mucha grasa en otras partes del cuerpo, pero la grasa la está acumulando principalmente en el abdomen. Se ha demostrado que cuando una persona tiene esas características como la describiste, incluso cuando su peso es normal, cuando su índice de masa corporal es dentro de los rangos normales, esa persona tiene un riesgo de muerte de 2 a 3 hasta 4 veces mayor que una persona cuyo abdomen es más plano. Entonces el riesgo es bastante, es muy alto, es un riesgo que no se debe de ignorar, y especialmente cuando la persona es delgada, porque muchas veces la persona dice, yo soy delgado, tengo una barriga cervecera, pero eso no me importa. De hecho, la persona que es delgada, que no pesa mucho, es decir, que es flaca en términos de peso, pero que tiene un abdomen prominente, es una persona que su riesgo de padecer enfermedades cardíacas es bastante alto. Me quedan dos preguntas muy cortas. Doctor, cuando usted habla de la distribución de los lípidos, de la grasa, se me vino a la mente la lipodistrofia típica como efecto secundario de aquellos que tienen que tomar medicación contra el HIV. En ese caso, la lipodistrofia se puede alojar en el corazón y puede ser perjudicial para ellos en mayor medida que una persona que no toma medicación antirretroviral. Excelente pregunta y la respuesta corta es sí. Los medicamentos, estos retrovirales, que no se sabe muy bien de qué manera causan eso, pero lo causan, y es muy similar a lo que sucede en personas con diabetes, que de alguna manera su grasa va a tender a acumularse en las partes centrales y los músculos periféricos, es decir, de brazos y piernas, se van a reducir. Y la grasa de las piernas, que usualmente es una grasa protectora, es una cosa también importante reconocer que la grasa de las piernas es una grasa protectora. Esas personas o los pacientes que tienen HIV y que están tomando esos medicamentos, esa grasa se va a consumir. Su cuerpo consume la grasa de las piernas, que es una grasa buena, y van a aumentar la grasa mala, la grasa abdominal, la grasa del corazón, la grasa alrededor del hígado. Si uno presta atención, sobre todo en el contexto de un gimnasio, ve las venas expuestas, la distribución errónea del
de la grasa y puede detectar perfectamente cuando la persona padece, por la razón que sea, de lipodistrofia. Última pregunta y breve. ¿Hay alguna conexión entre el corazón graso y el estrés o el estado anímico, mental, depresión, de cuestión de depresión, ¿no? Depresión de la vida cotidiana? Muy buena pregunta. La respuesta es no se sabe con precisión, pero lo más seguro es que sí. Y la razón es porque la grasa que está alrededor del corazón, vuelvo a insistir que es la misma grasa que está alrededor del hígado y es la misma grasa que está, el tipo de grasa que está en los intestinos, o lo que le llamamos grasa central o obesidad central. Y se sabe que ciertas condiciones donde existe mucho estrés, el cuerpo de cierta manera va a acumular grasa en esas partes. Hay algunas enfermedades donde las hormonas del estrés se suben mucho porque un paciente tiene un tumor en las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Ese tumor va a producir las hormonas que son las hormonas de estrés, la cortisona, por ejemplo, o personas que toman cortisona para tratamiento de algún problema. Esa hormona es una hormona de estrés. Y esas personas desarrollan exactamente ese tipo de obesidad central y con un poco de lipodistrofia también. Y se cree también que personas que no duermen bien, que están con estrés continuo porque su sueño no fue bueno o que tienen apnea del sueño, van a tender a acumular grasa también en esas partes. Entonces, ese es un punto muy importante porque yo siento que se tiene que investigar más, se tiene que llegar a ese punto, porque aunque sabemos mucho acerca de qué tipo de grasa causa problemas del corazón, no sabemos muy bien qué es lo que hace que en ciertas personas la grasa se acumule de manera central y en otras no. Y parece ser que el estrés es uno de los factores que se ha investigado poco, pero que muy seguramente explica bastante de esa distribución anómala de la grasa. Y eso en la vida de hoy, en la forma que tenemos de vivir hoy, es uno de los factores más importantes. Evidentemente, el hacer yoga, el hacer ejercicio, el respirar bien, el descansar bien, el tener una vida saludable, el distenderse, el tener tiempo para la distracción, etcétera, es fundamental. Doctor Francisco López Jiménez, cardiólogo, internista de la Clínica Mayo, gracias por habernos acompañado en esta edición de Encuentro. Gracias, Guillermo. Gracias. Sí, que esté muy bien. Se dan cuenta que, evidentemente, a medida que hablamos con los médicos o con los científicos, se impone que uno tiene herramientas simples para poner en práctica que van a proteger a lo que no vemos, que son los órganos que están dentro de nuestro cuerpo. Evidentemente, para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta edición de Encuentro. Soy Guillermo Arduino. Hasta la próxima.